El significado y la práctica del aceite para ungir. El ungir con aceite era una costumbre del pueblo judío que se practicaba en el antiguo pacto. La primera referencia sobre la unción con aceite la encontramos en Génesis 28:16, donde Jacob derrama el aceite que traía consigo sobre la piedra que había puesto por cabecera en el lugar donde Dios le había hablado por sueño. Después de un largo tiempo, él vuelve nuevamente al mismo lugar por mandato de Dios, y habla con él. Por segunda vez, Jacob derrama el aceite sobre la piedra que estaba en aquel lugar llamado Betel. Génesis 35:14. Es probable que este tipo de aceite fuera un ungüento de mucho valor, por lo que él lo derramó como una expresión de valor y significante de aquel lugar. En el Nuevo Testamento hubo una mujer que expresó su gratitud hacia Jesús, era la mujer pecadora quien vino a él, y derramó el perfume de gran precio sobre su cabeza, y ungió su cuerpo. En ese caso ella no usó el aceite, sino fue el perfume. A veces, el ungir con aceite o perfume era una actitud de agradecimiento. La unción con aceite fue parte de una de las ordenanzas solemnes para el pueblo de Israel. Dios le dio instrucciones claras a Moisés en cuanto al aceite, le dio los ingredientes y la cantidad de minerales para hacerlo. Este tipo de aceite se llamaba el aceite de la unción, ungüento superior de especias muy finas y aromáticas. Éxodo 30:23-25, usado para consagración. Dios mandó a ungir con aceite el tabernáculo, el arca, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, los utensilios, la fuente y su base. Verso 26,27. No solamente se ungía los lugares y utensilios, sino que también a las personas que ascendían a un puesto solemne. Con el aceite de la unción se ungía a los sacerdotes. Éxodo 30:30, a los reyes o príncipes. 1 Samuel 10:1, 12:2, 1 Reyes 1:39. Y a los profetas. 1 Reyes 19:16. El aceite no otorgaba ningún poder especial, pues los elementos materiales no pueden otorgar ninguna gracia especial, por tanto, el aceite era meramente un elemento simbólico que participaba en ese solemne ritual. Ungir con aceite a las personas simbolizaba estar bajo la unción y protección de Dios, y por ende, nadie podía tocar a sus ungidos para hacerle algún daño. Por medio del aceite de la unción, las personas eran consagradas y dotadas de unción, de autoridad y de poder de Dios. Igualmente, los lugares y utensilios eran consagrados para usos exclusivos de ofrendas y sacrificios, pero todo era un valor simbólico del antiguo pacto. Aquellos que estaban llenos de unción, de autoridad y de poder de Dios, no era porque se les habían ungido con aceite, pues tal cosa sería imposible, por el hecho de que el aceite no podía otorgar ningún don o favor celestial. El aceite de la unción era una representación de la unción de Dios. Aunque este elemento material no proporcionaba ningún poder sobrenatural, no obstante, era necesario hacerlo como un acto simbólico de consagración o santificación a Dios. El aceite es usado también en el Nuevo Testamento para ungir a los enfermos o a los que están heridos, y está lejos de tener alguna relación estrecha con el aceite de la unción del Antiguo Pacto. En ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que el aceite sea usado para ungir objetos o lugares, no hay ni siquiera un solo verso. Lo que sí la Biblia enseña es que el aceite servía para ungir a los enfermos. Los discípulos del Señor ungieron con aceite a muchos enfermos, y los sanaban y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6:13. El apóstol Santiago manda a los ancianos de la iglesia a ungir con aceite a los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Valga reiterar, el aceite no contenía ningún poder sobrenatural para traer sanidad o milagro, el aceite era únicamente un elemento simbólico. El apóstol Santiago dice, ungiéndole en el nombre del Señor, aclarando que el que sana no es la esencia del aceite, sino que es el Señor. Luego el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
No dice que el aceite salvará o sanará al enfermo, sino que dice que es la oración de fe, es el Señor. Aquellas personas cuya confianza está solo en el aceite, no recibirán ningún beneficio porque han pensado que el aceite tiene una virtud sobrenatural. El aceite por sí solo no tiene ningún poder mágico. El ungir con aceite es un acto de fe. Dios puede sanar directamente a las personas, sin la necesidad de ungirle con aceite, pero Él usa algunos medios para probar nuestra fe y obediencia. En el caso de Naamán, Dios lo hubiera podido sanarlo directamente de su lepra, sin la necesidad de mandarlo a zambullirse 7 veces en el Jordán, pero Dios lo hizo para probar su fe y obediencia. Como también ocurrió con el ciego de nacimiento, el Señor Jesús podía sanarlo directamente, sin la necesidad de untarle lodo en sus ojos y mandarlo a lavar en el estanque de Siloé, pero el Señor lo hizo para probar su fe. No era el agua que sanó al leproso, no fue porque se zambulló 7 veces. Y tampoco era el lodo que sanó al ciego, y ni el agua del estanque, sino porque obedecieron la palabra de Dios. No en todos los casos de ministración se ungía con aceite a los enfermos, es más, Jesús nunca ungió con aceite a los enfermos, Él usó otros elementos materiales. El aceite, el vino, y tanto como otros elementos materiales utilizados para sanidad eran medios que tenían un valor meramente simbólico. A pesar que en las escrituras del Nuevo Testamento no hay una porción donde enseñe que el aceite sea usado para ungir objetos o lugares. Muchos pastores, sea por ingenuidad o ignorancia, siguen con este ritual del aceite de la unción. Hoy se ve a algunos pastores ungiendo con aceite las notas de peticiones, los sobres de ofrendas, las lámparas, los artefactos, los micrófonos y todos los instrumentos musicales para que sean consagrados y sean usados solamente para el culto a Dios, y para que todos aquellos que los toquen sean santificados. En el Nuevo Testamento nunca enseña que el aceite sirva para consagración a los objetos, o a las personas. Los apóstoles nunca ungieron con aceite los objetos, y ni ellos fueron ungidos con aceite, y ni los futuros ministros, puesto que el aceite servía solamente para sanar a los enfermos, y no para consagración como lo fue en el antiguo pacto. Algunos ministros le han dado virtud al aceite, creyendo que posee un poder especial, y con tal razón, estos les venden los frascos con aceite a sus adeptos para que unja las casas, mesas, sillas, paredes, etc., creyendo que rociando con aceite por toda su casa se ahuyentarán los malos espíritus. No puedo concebir que haya personas cristianas haciendo esta práctica. Algunos cristianos, con tal de apoyar esta práctica, hacen alusión con la cita de Éxodo 12, donde el pueblo Israel untó con sangre en los dinteles y postes para que cuando el ángel de la muerte pasare por aquella puerta de su casa, no entrara y hiriera a los primogénitos de Israel. Esta fue como una de las ordenanzas de Dios, que ellos tenían que obedecer, porque si no obedecían, morirían sus primogénitos y hasta sus animales. Por tanto, es absurdo tomar de apoyo este pasaje, que no tiene nada que ver con el aceite, es más, todos los ritos de Israel eran exclusivos para ellos y no para la iglesia. Como también lo fue el aceite de la unción, un rito solemne para Israel y no para la iglesia. Les recuerdo que toda práctica, donde nuestra fe se desvíe, del hacedor de todas las cosas, usando cosas u objetos, para buscar favores de Dios, es idolatría. Esto no es agradable ante Dios. Todos tenemos el acceso directo con nuestro Padre, en el nombre de Jesús, y tenemos el Espíritu Santo, que nos guía y enseña todas las cosas. No es necesario usar muletas para llegar a Él, es solo la fe y la seguridad de que Él nos escucha y concederá las peticiones de nuestro corazón. Que el Dios Todopoderoso te ilumine, de sabiduría y discernimiento en este tema, que hoy en día está tomando fuerza. Muchos son movidos por todo viento de doctrina que los aleja de su verdadero objetivo, que es Cristo.